hoy estamos con Sonia Yebra, ¿no? Que, como siempre, hablar de su currículum nos llevaría demasiado tiempo y vamos a lo importante, que es el motivo por el cual está aquí hoy, y es por su calidad como especialista en comunicación no verbal y en lenguaje no verbal. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, José Luis. Pues bueno, muy bien y encantada como siempre de charlar contigo. Un placer, un placer. Al final, el objetivo que tenemos para el día de hoy, ¿no? Para esta charla es que cuentes a los profesionales del entrenamiento personal, del fitness, de la vida saludable y cualquiera que pase por aquí, aunque sea de rebote, cómo pueden aprovecharse de la comunicación no verbal pues para su día a día, desde la captación de clientes, para saber si un cliente está satisfecho con la sesión de entrenamiento que ha tenido o no. Si le está diciendo, déjame que diga la verdad o no, ya veremos, ¿no? Ya iremos matizando si podemos llegar a ese nivel de concreción y sobre todo para ver si la conexión que estamos construyendo con él es la adecuada. Y casi que empecemos por el principio, ¿no? Y es, ¿qué es esto de la comunicación no verbal? Que todo el mundo habla de ello, pero yo creo que no son muchos los que realmente lo conocen. Cierto, cierto, porque, a ver, la comunicación no verbal, por dar una definición un poco simplista, si quieres, es todo aquel proceso de comunicación en el que no interviene el uso de la palabra, ¿vale? Ya con eso tendríamos lo que es la comunicación no verbal. Es cierto también que la comunicación no verbal ha recibido menos atención y ha sido bastante menos estudiada desde un punto de vista científico que la comunicación e incluso bueno, se la ha dotado, se la ha calificado de poco rigor y por tanto de muy poca seriedad, ¿no? Pero bueno, de eso si quieres podemos hablar con más detenimiento a lo largo de la charla, ¿no? Porque mira, comunicación no verbal, y esto no sé si me lo ibas a preguntar, pero es que tengo que entrar en ello. La comunicación no verbal no es lo mismo que el lenguaje no verbal, ¿vale? La comunicación no verbal es aquello que estudia a la persona como un todo. Es decir, si tomamos esa definición de comunicación no verbal, es todo el proceso de comunicación en el que no interviene la palabra, pues entonces, ¿qué es lo que interviene si no interviene la palabra? Bueno, pues interviene todo el cuerpo. Porque solamente comunicamos con la palabra. ¿Por qué? ¿Es realmente la palabra lo que comunica? ¿No? Según me bien, no. Yo no voy a entrar aquí en porcentajes ni voy a entrar porque creo que la persona es algo mucho más complejo que reducirla a unos porcentajes. Pero lo que me parece que a día de hoy sí que está claro y sí está suficientemente estudiado es que la palabra es de todo el proceso de comunicación con lo que menos información veraz se pueda aportar. Y sin embargo, el cuerpo, es decir, toda aquella información que está por debajo del nivel de conciencia, que es la información que parte del cuerpo, ¿no? Pues aporta una información mucho más veraz. ¿Qué es comunicación no verbal? Aquella que estudia a la persona como un ser. Estarían los temperamentos, las competencias, se estudiaría la áptica, la proxémica, la voz, el lenguaje no verbal, porque verbal es una parte que está comprendida dentro de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un paraguas, es un todo, y el lenguaje no verbal es una parte de ese todo. Porque mientras que la comunicación no verbal estudia a la persona en todo su ser, el lenguaje no verbal estudia lo que la persona está transmitiendo en un momento concreto. Es decir, no dice nada o dice muy poco de la persona, de cómo es esa persona, de cómo es su comportamiento, y sí que nos dice o nos habla de lo que la persona pueda estar sintiendo o pueda estar pensando en un momento determinado. Okay. A ver si lo he entendido, ¿no? Me parece muy interesante esta primera diferencia que hay. La comunicación no verbal, entonces, estaríamos hablando de cómo es la persona, mientras que el lenguaje no verbal se fijaría más en lo que está sintiendo o lo que está pensando la persona en un momento determinado. Sí, podrías decirlo así. Podrías decirlo así. Okay. Sí. Y con esto en mente, y conociendo como conoces, ¿no? Aunque sea a grandes rasgos, cuál es el trabajo de un entrenador personal, de un profesional del fitness, ¿crees que puede ser útil para este tipo de profesionales tener unas nociones, unos conocimientos de comunicación no verbal y de lenguaje no verbal? Mira, para mí la comunicación no verbal y el lenguaje no verbal
no entienden profesiones, ¿no? Entienden simplemente de la relación de unas personas con otras. Y desde el punto de vista, o partiendo de la base que el entrenamiento personal es básica, ¿no? Primero existe una relación entre personas, ¿no? Que es el entrenador y la persona que quiere entrenar o que se quiere entrenar. Ese punto número uno. Pero punto número dos, esto me parece que es fundamental, y solamente hasta donde yo lo conozco, la interacción, ¿no? Con el entrenador. Es decir, tiene que ser importantísimo que el entrenador sepa qué persona tiene delante. Es decir, un entrenador no puede ir con el mismo argumentario a todos los clientes. Entonces, un entrenador personal debería tener el suficiente conocimiento del comportamiento humano como para poder diferenciar unos comportamientos de otros, ¿no? O unas tipologías de personas de otras, y en función a esa tipología de persona ir adaptando su argumentario y ir adaptando obviamente su entrenamiento, ¿no? Personal, pero sobre todo el argumentario, porque el entrenamiento puede ser el mismo, muy parecido, pero la forma en la que te acercas a las personas puede ser diferente. A lo largo del entrenamiento, el lenguaje no verbal, por ejemplo, así como la comunicación verbal te puede ayudar en un primer momento, ¿no? En un primer momento de contacto para saber a la persona que tienes enfrente y así poder decidir, como te digo, mira, voy a acercarme de esta forma o voy a acercarme de esta otra diferente, no con el fin de manipular, sino con el fin de conectar con la persona. Porque si no conectas con la persona, muy probablemente puede ser el mejor entrenador personal del mundo, que no lograrás tus resultados. Y no los lograrás no porque tu entrenamiento no sea el mejor, sino porque no habrás logrado conectar con esa persona en concreto. En eso te puede ayudar mucho la comunicación no verbal, ¿no? Los diferentes ámbitos, materias que cubren la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal que te va a ir dando pautas a medida que tú vayas desarrollando tu entrenamiento de cómo esa persona va conectando con el entrenador y con el entrenamiento que le va proponiendo. Sí, claro, claro que tiene mucho sentido. Ok. A ver, mira, según me lo estabas contando, yo tenía en mente un poco lo que es el modelo, ¿no? Del método Capitán PT, que lo que es la parte de trabajo más interna, por un lado está el trabajo en resultados, que digamos que sería la técnica, y después tiene la parte de comunicación y la parte de relación, ¿no? Donde yo creo que lo has explicado perfectamente cómo podía encajar la comunicación no verbal con la parte evidentemente de comunicación y el lenguaje no verbal con la parte de relación. O sea, esto me refuerza más en la forma que creo que hay que trabajar con los clientes y que tienen que trabajar los entrenadores personales. Por lo que has estado contando hasta el momento, digamos que lo no verbal nos sirve para conocer cómo es el otro, para entender y poder adaptarnos. Y aquí me surge una pregunta y es, ¿podemos nosotros con nuestra comunicación no verbal y con nuestro lenguaje no verbal influir en el otro? Sí. En primer lugar, la comunicación no verbal sirve o puede servir para conocernos a nosotros mismos. Eso para empezar. Una vez que te conoces a ti mismo, obviamente conocer tipología de personas con la que te vas a estar relacionando en tu día a día, en tu vida, y que la conexión sea muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿podemos influir? Claro. Puedes influir con la comunicación no verbal y puedes influir con el lenguaje no verbal. Lo que pasa es que el lenguaje no verbal tú tienes mucho menos control sobre él. Sin embargo, con la comunicación no verbal tienes más control. ¿Por qué? Porque no vamos a ahora extendernos mucho, ¿no? Pero digamos que en comunicación no verbal tú estudias temperamentos, estudias carácter, estudias tu postura corporal. Y desde ahí es como tú puedes influir en otras personas. Porque yo puedo y debo conocer cuál es mi temperamento y cuál es mi carácter, ¿vale? Utilizar eso para salir al mundo con las fortalezas que aporta mi temperamento y mi carácter. Pero también voy a conocer los temperamentos y los distintos caracteres o competencias de otro tipo de personas y eso me va a hacer que yo me acerque a ellas no desde mí, sino desde ellos. Cuando tú te acercas a una persona desde ella, es decir, yo estoy hablando contigo y yo tengo dos opciones. No considerarte y entonces cada vez que
que quedo contigo, cada vez que charlamos, pues hacerlo sola y exclusivamente desde mí. O puedo pensar en la persona que tengo enfrente, permitirme unos minutos, ¿no?, para saber a quién tengo enfrente y hablar desde ti o para ti. Esta es la diferencia. Entonces, cuando lo haces así, no es que yo te esté manipulando, no es que yo pretenda influirte, pero lo voy a hacer. Okay. Lo voy a hacer porque me he tomado la molestia de... Primero, me he tomado la molestia, ¿no?, de tener unos ciertos conocimientos en comportamiento no verbal que me llevan a tener una serie, si quieres, a tener herramientas para saber a quién tengo enfrente. Y cuando yo sé a quién tengo enfrente, no es que yo tenga un afán de manipularte, pero yo voy a adaptar mi conversación, la voy a adaptar a ti. Porque yo quiero manipularte, no, porque yo quiero conectar contigo. Entonces, las cosas cambian mucho, si lo ves, has utilizado la palabra influir, que es la correcta. No se trata de manipular, se trata de influir. Y tú influyes en las personas cuando logras conectar con ellas. Y solamente puedes lograr conectar con ellas cuando sabes quién eres tú y cuando puedes tener recursos o herramientas para saber o tener X características del comportamiento que pueda tener tu interlocutor. Esa es mi forma de verlo. Qué interesante, se me están acumulando los pensamientos y las preguntas. Casi que estoy haciendo un esfuerzo porque no se me escape lo que me viene a la mente, ¿no? Tengo 4 cosas ahora mismo, básicamente. La primera, por hacer unos pequeños matices a lo que ibas diciendo, creo que un buen entrenador no tiene que ser el héroe de la historia, sino que tiene que ser el maestro, ¿no?, el que acompaña, el que va marcando el camino del entrenador. Por eso es tan importante el pararse y no fijarse tanto en sí mismo, sino en la persona que tiene delante, ¿no? A partir de ahí hablabas de influir, ¿no?, de fluir por dentro. Para poder fluir dentro de la persona tienes que poder acceder a ella y no hay otra forma que conociéndola. Y quitando esto, no me queda más remedio que preguntarte qué es eso de los caracteres, qué es eso de los temperamentos, ¿no? Bueno, la personalidad se compone de temperamento y de carácter o competencias. Entonces, el temperamento es la parte innata, es aquello con lo que nacemos y que nos va a acompañar toda la vida, ese rasgo de la personalidad que nos va a acompañar siempre, mientras que el carácter o las competencias, ¿no?, que es como yo las estudié en su día, pero no deja de ser el carácter, es esa parte de la personalidad que es susceptible de ser modificada y de hecho lo es con el paso del tiempo. Entonces, bueno, por no enrollarnos, pero el tema de los temperamentos no es nuevo, es decir, ya Hipócrates y Galeno fueron los precursores de los temperamentos. Estos son los antiguos médicos de la antigua Grecia y entonces distinguían 4 tipos de personas en función a la mayor o menor predominancia de determinados fluidos o líquidos en el cuerpo. Es decir, que así denominaron sanguíneo a las personas que tenían más sangre, que son las personas pues, que tenían, ¿no?, ciertas rojeces en la piel, melancólico a los que tenían más predominancia de bilis negra, colérico al que tenía más predominancia de bilis amarilla y flemático al que tenía más predominancia de flema. O sea, fíjate de lo que te estoy hablando, ¿no?, los temperamentos, y después, obviamente, han continuado siendo estudiados por personas interesadas o por estudiosos de la personalidad hasta el día de hoy, ¿no?, prácticamente. Y en cuanto a las competencias y carácter, ¿qué te voy a decir? Pues ahí tienes a Daniel Goleman en su práctica de la inteligencia emocional, sobre todo, pero en su libro de inteligencia emocional también, que lo estudia en profundidad, ¿no? Entonces, tanto temperamento como competencias y carácter lo que nos van a dar son características, ¿no? Esto suena un poco, a mí, siempre que digo eso me suena un poco raro, porque resumir a una persona en características, pero es que es cierto, es decir, en función a tu mayor o menor predominancia de determinada sustancia en tu cuerpo, hablando en el caso de los temperamentos, vas a tener una serie de características o vas a tener una serie de comportamientos que son innatos en ti. Entonces, hay 4.
cada uno puede leer abundantemente en Internet sobre los temperamentos y poder llegar a inducir cuál es el suyo, así como que puedes saber también del de los demás. Y en cuanto a competencias, hay menos escrito, en cuanto a carácter hay menos escrito, pero bueno, te animo a que cualquiera pueda leer a Daniel Goleman y lo verá ahí reflejado y como esto además, el carácter es algo que va cambiando a lo largo del tiempo y es por eso que en comunicación no verbal se estudia a la persona desde el momento presente y a partir de ahí tú puedes saber, pues llegar a deducir de dónde viene y hacia dónde va. No es tanto por el temperamento, sino que es por el carácter. Así como los temperamentos sí son los que pueden hacer que tú puedas influir en las otras personas. Qué cantidad de información en un momento, la verdad. Sí, no sé si la estoy organizando demasiado. No, perfecto, perfecto. Siguiendo tus preguntas, no. Si te rascas, voy a saber lo que estás pensando. Sí, sí, lo sé. De hecho, vienen preguntas después por ahí. Pues vamos ahora a una cuestión un poco más práctica, ¿no? Y veamos en qué tiene que fijarse o qué puede indicar a un entrenador personal que la persona que tiene delante, con la que está comunicando, su cliente, siente confianza hacia él, ¿no? Se siente, digamos, a gusto, que está cómodo. Porque esto nos va a ayudar mucho tanto para la captación de clientes inicial, cuando le quieres hacer la venta, como para la fidelización o para resolver algún tipo de queja o inconveniente que haya presentado. Vale, vamos a ver, por partes, ¿vale? Voy a intentar ser así escueta, pero no nos vamos a condicionar simplemente por el lenguaje no verbal, porque aunque vamos a dar algún ítem, porque algún ítem vamos a dar, pero es complicado, tú lo sabes, porque ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, y es complicado ahora mismo dar aquí todo un abanico de ítems. Pero bueno, vamos a dar ejemplos prácticos, ¿vale? Entonces, yo soy un entrenador personal y viene alguien que quiere entrenar. Lo primero que deberías tener ciertos conocimientos para poder llegar a hacerme una idea de la persona que se está acercando. Aunque no te lo creas, en 30 segundos tú puedes tener una idea más o menos aproximada, no clara, aproximada, de esa persona que se está acercando. Entonces, tú puedes tener a una persona, si no tienes conocimientos vas a tardar un poco más, pero te puede llegar un colérico, vamos a resumirlo mucho, te puede llegar un sanguíneo, te puede llegar una persona flemática. Vamos a dejarlo en 3 solamente, que será la tipología. Te va a llegar un tipo o una chica simpáticos, cercanos, ya puedes pensar que es una persona sanguínea, no voy a meterme en más detalles, ¿vale? Esta persona necesita atención personal. Te va a llegar una persona colérica, es muy fácil de identificar porque serán aquellas personas que fisiológicamente de estructura corporal sean las que estén más fibrosas, ¿vale? Su postura corporal además es de apertura, necesitan muchísimo espacio, normalmente llevarán los brazos separados del cuerpo y las piernas separadas del cuerpo. Un sanguíneo jamás. Un sanguíneo siempre te llevará las manos pegadas al cuerpo y seguramente se esté tocando. Te llega una persona que es flemática, esas personas, lo que más llama la atención inmediatamente según las ves es su cabeza. Es la cabeza, es lo que más te llama la atención, el resto del cuerpo te puede llegar a pasar desapercibido. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque solamente con estos tips, si quieres, así breves, ¿yo qué haría? A un sanguíneo me acercaría por el vínculo personal, es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Has llegado bien? ¿Qué esperas de todo esto? No tendría ningún pudor en tocarle, que sienta afecto. ¿Es una persona colérica? Para nada. Una persona colérica, ¿qué es lo que necesita? Que le digas qué va a conseguir y en cuánto tiempo. No necesita ni que le dé los buenos días, ni que le preguntes cómo está, y que un poco de cortesía siempre está bien, la justa, pero ¿qué necesita? Que le digas qué va a lograr y en cuánto tiempo, porque es una persona que funciona por objetivos. Si no haces eso, va a desconectar. Un intelectual no necesita algo más de relación personal, pero no tanta como el sanguíneo,
y desde luego no necesita que seas tan importante como para decirle qué es lo que va a lograr y en cuánto tiempo. No, necesita que le expliques perfectamente todos los ejercicios que van a comprender su entrenamiento y por qué tú piensas que esos ejercicios son adecuados para él. Bien, ya tenemos una imagen o tenemos un esqueleto de 3 personas que se van a acercar a ti y 3 formas diferentes de acercar. Para un entrenador saber, sin meternos en mucho berenjenal, ¿no?, cuando una persona se está sintiendo cómoda a medida que va transcurriendo el entrenamiento, vamos a imaginarnos que la persona es una Y. Es decir, la persona tiene su postura corporal y tiene aquí, ¿no?, una apertura, una Y, que hace que se vaya acercando o que se vaya echando para atrás. ¿De qué? ¿De su interlocutor, que es el entrenador? ¿Del entrenamiento? De todo. Cuando tú ves que una persona se acerca hacia ti, las personas cuando nos acercamos hacia los objetos es porque nos sentimos cómodas, porque estamos bien. Cuando las personas nos retraemos, cuando nos echamos hacia atrás, y puede ser un gesto muy leve, tampoco hace falta que sea una cosa así como excesivamente llamativa. No hace falta que sea una cobra, perdona que te corte. No hace falta que sea la cobra, efectivamente, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes. Simplemente con este gesto de ver si la persona se acerca o se aleja de ti o del ejercicio que tú le estás proponiendo en ese momento, ese para ti ya tiene que ser un indicador clarísimo. Porque cuando la persona se eche hacia atrás, puede ser por 2 motivos. Puede ser porque lo esté rechazando o sea simplemente porque necesita reflexionar, ¿vale? Simplemente. Si no podemos ver o no vemos toda la estatua de la persona, con mirarle al tronco, más que suficiente, que sea lo que se acerque, lo que se retraiga o incluso las piernas, que estén hacia adelante, que estén hacia atrás. Si la persona tiene algún tipo de problema afectivo o algún tipo de problema emocional, si tiene algún tipo te está diciendo que le está encantando lo que le estás proponiendo, pero en el fondo no, empieza a haber incoherencia, incongruencia, la persona se va a empezar a rascar, ¿vale? En los brazos es donde está el vínculo afectivo. Si tiene algún problema de vínculo con su entrenador personal, se va a empezar a rascar. Puede hacerlo en los brazos. Podemos empezar a ver tensión en las manos, ¿vale? Las emociones están en las manos, no es fácil ver los movimientos, pero en el momento que empieces a ver que la persona muestra tensión, que no muestra signos ni gestos de apertura, es de los brazos abiertos, las piernas abiertas. En el momento que veas que se cierra, que hay algo de tensión, y empieces a observar que la persona se retrae, que la persona se aleja de lo que tú le estás intentando, del mensaje o de lo que tú le estás intentando aportar, la persona no está cómoda. Eso con total seguridad. ¿Y no es muy complicado esto? O sea, al final, yo como entrenador tengo que soltar un speech a mi cliente y mientras estoy soltando el speech, además tengo que estar fijándome si va hacia adelante, hacia atrás. Es muy difícil llegar a tener la competencia, la capacidad de analizar este tipo de comunicación y de lenguaje. Mira, sería muy complicado si nos hubiésemos metido en más ítems, ¿vale? Realmente hay una gran parte del lenguaje no verbal, más que la comunicación no verbal, que es intuitivo, ¿no? La gente se piensa que es intuitivo y verdaderamente lo hay. Lo que pasa es que como por detrás no hay ningún tipo de criterio o de conocimiento, pues entonces esto nos lleva a cometer múltiples errores. Múltiples errores, ¿por qué? Porque entonces tenemos los manidos, no, es que una persona está así, es que está cerrada, es que está estresada. Bueno, pues no. O sí, no lo sé, pero la realidad es que no es un ítem necesariamente de estrés. Un ítem de estrés es cuando la persona está así. Es decir, cuando tú tienes la mano en supinación, esto sí es un ítem de estrés. Porque además, si tú pruebas a poner esta postura, así, para estar cómodamente, verás que no estás cómodo. Pero sin embargo, no será difícil que en alguna ocasión tú te cruces de brazos simplemente porque te resulta más cómodo. Y hay personas, como son las personas de temperamento colérico, que lo suelen tener en su estado. Entonces, tener los brazos cruzados no es un ítem necesariamente
de estrés, pero sin embargo es lo que más se escucha. Hace poco estuve en un taller de negociación, en los talleres de negociación ahora siempre meten bueno, pues, unos minutos, ¿no? O algunas perlas de lenguaje no verbal, y entonces, pues bueno, había una persona que estaba haciendo así y bueno, el profesor dijo que eso era clarísimamente que tenía dudas, ¿no? Tenía dudas de la materia, tenía dudas de lo que se estaba explicando y tal. Bueno, pues no, porque ahí no está la duda, ¿no? Ahí está la autoridad. Entonces, ¿hay una parte intuitiva? Sí, pero como no tienes conocimientos para decodificarlo, pues entonces se cometen múltiples errores. ¿Es difícil poder llegar a intuir cómo se encuentra una persona? No. Es difícil poder llegar a saber lo que siente o lo que piensa una persona, porque eso requiere de un análisis muy profundo, mucho más complicado de interpretar de lo que algunas personas se puedan imaginar, ¿no? Es bastante complicado hacer un análisis, pero poder llegar a intuir cómo se encuentra esa persona con la que estamos nosotros en ese momento trabajando es relativamente sencillo. A mí ahora me suena el teléfono, yo estoy hablando con alguien y tú me puedes ver que yo haga esto o que yo haga esto. Si yo hago esto, yo no estoy separando el móvil de mi oído, no lo estoy separando, pero clarísimamente yo me estoy alejando del mensaje. Es decir, yo me estoy alejando de mi interlocutor. Si yo hago esto, yo me estoy acercando a mi interlocutor, ¿vale? Es muy importante que nunca perdamos de vista la mirada. La mirada es lo más importante. Allí donde la persona está mirando es allí donde la persona está poniendo su atención, es donde tiene su foco. Si la persona te está mirando y al mismo tiempo que te está mirando está alejada de ti, y ya te digo que no hace falta que sea algo brusco, no es necesario, es como esto que acabamos de ver, ¿vale? Yo puedo estar acercada a la persona, a mi interlocutor, o puedo estar alejada de él, ¿vale? Una cosa mucho más brusca sería hacer esto. Esto ya lo entiende todo el mundo, ¿verdad? O sea, ya cuando haces esto, ¿no? Pues ya lo entiende todo el mundo. No es necesario. De la misma forma, cuando estás hablando con alguien, tú puedes tener una actitud de acercamiento o de distanciamiento. Solamente con eso ya tienes ahí, tienes una señal bastante importante de cómo se encuentra tu interlocutor contigo. Muy importante. Si además te tomas una molestia, nada, de unos segundos, de mirarle cómo está su cuerpo. Tiene los hombros encogidos, los tiene relajados. ¿Tiene la cabeza en su eje? ¿O la tiene adelantada o la tiene atrasada? La tiene echada hacia atrás. ¿Tiene el tronco en su eje o no lo tiene? ¿Cómo tiene las piernas? ¿Tiene una pierna adelantada? ¿Le ves que los pasitos que da los da hacia atrás? Son cosas en las que no nos solemos fijar, pero que no, o sea, en el momento que empiezas a prestarles atención, después ya no puedes parar de hacerlo, porque ya empieza a formar parte de tu panorama visual. Realmente no es nada complicado, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, creo yo. Oye, esto es fascinante, ¿eh? O sea, la verdad es que podríamos estar así bastante tiempo. Decías que aquí tenemos la autoridad, ¿no? Y que no está la duda. ¿Dónde está la duda? Aquí. ¿Vale? La duda está en la barbilla, entonces cuando una persona tiene dudas, pues una persona está así. Mira, todo esto que estamos hablando hoy, bueno, hoy lo que vamos a hablar quizás es nada, simplemente unas pequeñas pinceladas, ¿no? De todo lo que hay. Pero lo bueno que tiene y lo positivo que tiene es que nadie tiene por qué creérselo. Nadie tiene por qué creerse absolutamente nada. Es decir, te coges simplemente un ítem, bueno, aquí ya hemos dado unos cuantos, ¿no? Pero bueno, cógete un ítem y ponlo en práctica. Entonces, por favor, no abordar a la gente porque a las personas no les gusta sentirse observadas, ser analizadas y desde luego que nadie pretenda saber de ellas más de lo que uno sabe de sí mismo. Eso a las personas no les gusta. Entonces, no hace falta decirle, oye, has hecho el gesto de la duda. No. Es tan fácil como ves a alguien así y si es alguien conocido decirle, tú tampoco lo ves claro, ¿verdad? Te metes tú en la duda, ¿no? Tú tampoco lo ves claro, ¿verdad? No, justo, te lo iba a decir ahora, ponlo en práctica. Prueba, aquí está la duda y aquí está la autoridad, ¿no? Entonces, cuando una persona hace así, dependiendo de hacia qué lado lo haga,
a significar dos cosas. ¿Quién te has creído que eres? ¿Quién te crees que soy yo? Y esto lo vas a ver con mucha más frecuencia de la que te puedes imaginar. Y en esta clase, en este curso de negociación, que efectivamente había una persona que estaba haciendo así, no tenía ninguna validez porque esa persona tenía bigote. Entonces, como tenía bigote, los picores no existen, salvo que haya una razón para ello. Es decir, si tienes vello corporal, pues eso puede hacer, ¿no? El vello te puede provocar picores, si tienes una picadura, pues eso te va a picar. Pero si yo estoy ahora mismo hablando contigo, ¿verdad? Y hago así, no tiene sentido. No tiene sentido porque no tengo nada. Entonces, lo único que tiene sentido es que lo que está ocurriendo es que yo he dicho algo o tú has dicho algo que a mí me ha provocado una emoción, esa emoción provoca una reacción que hace que la sangre fluya a un punto del cuerpo y eso provoca un picor. Entonces, ¿qué es lo que está provocando el picor? La emoción, lo que ha ocurrido. Eso es lo interesante. Cuando una persona se rasca aquí y no tiene bigote, yo no tengo bigote, entonces yo hago así y lo que tengo es un problema con la autoridad. Con la persona con la que esté hablando hay un problema de autoridad. Y es, ¿quién te has creído que eres? Porque a lo mejor me estés dando una lección que yo considero innecesaria, ¿vale? O ¿quién te crees que soy? ¿No? Una de dos. Tremendo, tremendo. Oye, comentabas antes lo de que en 30 segundos se puede llegar a conocer a alguien. Nosotros trabajamos mucho con la regla 10-10-10, ¿no? Los 10 primeros segundos, los 10 primeros pasos y las 10 primeras palabras. Sí. ¿Para qué? Para causar una muy buena impresión en la persona que tenemos delante, ¿no? Estamos obsesionados con que la persona se sienta muy bienvenida, ¿no? Porque creemos que es una de las claves, sobre todo el entrenador personal suele tener una oportunidad para convencer al cliente de que él es su entrenador personal y tiene que elegirle. ¿Podrían existir algunas pautas para facilitarnos qué hacer para demostrar al otro que realmente es bien acogido y que le vamos a tratar con cariño, con cuidado y vamos a ayudarle a conseguir sus objetivos? Yo quizás me voy a repetir, porque yo insisto que para mí no hay otra fórmula más que tener conocimientos que te permitan saber qué tipo de persona es la que está viniendo. No hay más. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi argumentario y yo voy a tener mi entrenamiento personal. Eso ya lo tengo. Eso no lo voy a ir modificando. O sí, pero bueno, que yo ya tendré mis tablas y demás. Yo lo que tengo que cambiar o que modificar o que adaptar es la forma en la que yo me acerco a las personas. Es decir, no son las personas las que tienen que cambiar o las personas las que tienen que adaptarse a mí. No, soy yo quien se tiene que adaptar a las personas. Yo me estoy poniendo en el papel del entrenador personal. ¿Vale? Igual que me pongo en el papel, no lo sé, cuando tengo que negociar con alguien, ¿vale? Quien se adapta soy yo, porque yo tengo el conocimiento, yo no sé si la otra persona lo tiene, pero yo sí, como yo lo tengo, yo me adapto. Y el entrenador debe adaptar, ¿el qué? Su argumentario. Es que lo que tiene que modificar es la forma en la que se acerca a la persona desde el momento cero. Entonces, yo no sé en esos 10-10-10 vosotros exactamente qué es lo que analizáis, pero es que según ves caminar a una persona, tú y yo puedes saber, para mí, ¿no? Yo solamente hablo de comunicación no verbal y en este caso en concreto me focalizaría en los temperamentos y en su competencia. Yo veo a una persona y yo puedo saber en 30 segundos que esa persona aproximadamente puedo tener, esa persona sanguínea y tiene una competencia psíquica. Si una persona sanguínea y tiene una competencia psíquica, que lo voy a ver no solamente por la forma en la que se mueve, porque seguramente será una persona que en su movimiento tenga formas redondas, es decir, su movimiento sea redondo, sea ondulante, ser una persona que tenga movimiento. Seguramente vendrá sonriendo, muy probablemente vendrá totalmente abierto, aún sin saber a lo que se va a exponer, ¿no? O lo que le espera, pero vendrá abierto. Pues yo ya puedo pensar que una persona que es sanguínea y además es psíquica, de competencia, carácter psíquico. ¿Qué voy a hacer? Recibirla de la misma forma. La voy a recibir con una sonrisa. Y además la voy a dar un abrazo, la voy a dar 2 besos. ¿Cómo estás?
vienes con fuerzas, vienes con ganas, nos lo vamos a pasar muy bien. Y además te vas a poner cañón. Y o sea, empezaría partiendo de la relación afectiva, de la relación emocional, porque una persona psíquica es lo que va buscando. Se me acerca. Se me acerca, ¿qué te voy a decir? Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo. ¿Vale? Ves a una persona fibrosa, que no es que venga abierto en el sentido de espontaneidad, ¿no?, de la persona, sino que viene buscando espacio, ¿no? Claro, me estoy visualizando un chico, pero hay muchas mujeres, ¿no? Son fibrosos, pisan firme, pronan, no supinan, eso es muy importante, los sanguíneos supinan, los coléricos pronan. Prona, pisada firme, fibroso, necesita espacio, seguramente no sonreirá, y si sonríe no es una sonrisa auténtica, ¿no? Las sonrisas auténticas se notan aquí, en los ojos. Lo que sonríe son los ojos, y además tiene que haber pata de gallo, ¿no? Si no te sonríen los ojos, si no suben los pómulos, la sonrisa no es auténtica. Cuando la sonrisa no es auténtica, se queda solamente en la boca. O sea, normalmente es la sonrisa del colérico, se queda aquí, en la boca. Entonces, no le sonríen los ojos, viene si acaso sonriendo, que seguramente no, solamente la sonrisa. ¿Voy a entrarte con la relación afectiva? No, te voy a saludar, voy a ser cordial contigo, pero te voy a contar qué vamos a hacer, pero sobre todo te voy a decir qué vas a lograr y en cuánto tiempo. Te viene una persona que su cuerpo no te va a llamar la atención, pero que su cabeza, no sabes por qué, es lo primero que has mirado, pierna fina, probablemente tenga mucha más cintura, pero las piernas serán muy finitas, ¿no? Suelen tener esta estructura corporal, tú lo sabes, además. ¿Qué le voy a contar? Le voy a argumentar el porqué este ejercicio, el porqué el otro, el porqué es mejor para él. Y tú dirás, bueno, me está contando lo mismo de antes. Si te estoy contando lo mismo de antes porque yo no he encontrado mejor herramienta para conectar con las personas. Porque yo no he encontrado mejor herramienta, para mí esto es como una app, ¿eh? Una app en vez del Tinder, pues la app de los temperamentos y de las competencias y los caracteres, ¿no? Sería fantástico que tuviésemos esa app. Una foto y te lo dice todo. No, que nos diera determinadas características de la persona. Imagínate, viene una persona y tú tienes tu app que te dice, esta persona es emocional, es espontánea, ¿no? O esta persona es práctica, piensa en los resultados, está enfocada al logro, a los objetivos. Sería todo mucho más fácil. Es que yo no he encontrado una herramienta mejor para conectar con las personas. Creo que nada le puede hacer sentir mejor a las personas que el sentir que su interlocutor casi les puede leer el pensamiento. Absolutamente, absolutamente. Ya sabes, yo estoy, como bien dices, como me has descrito, muy obsesionado casi con crear recetas, ¿no? Y que la gente se vaya con, oye, una receta de funcionamiento y demás. Esta es el último intento que hago, ¿no? Sobre todo porque ya llevamos un buen rato y no quiero abusar de tu tiempo, y tendremos otras ocasiones, ¿no? Y otros foros donde hablar de esto con mucha más profundidad, que seguro que las personas que nos están viendo lo van a disfrutar. Y es cuando estás tratando de cerrar la venta, te encuentras con la típica objeción. ¿Cómo podemos saber si esa objeción que nos están diciendo es cierta o es simplemente una excusa para quitarnos del medio y no decirnos realmente lo que están pensando? Seguramente la objeción que te digan nunca sea cierta, ¿no? Pero vamos a, desde un punto de vista del lenguaje no verbal, porque entonces la comunicación no verbal, ¿ves? En este punto concreto no entraría en juego, y entraría en juego el lenguaje no verbal. Si la persona necesita, voy a imaginar que estamos sentados. Sí, 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 perfectamente. Vale. Pues estamos sentados y la persona, imagínate que su objeción no es otra más que necesita pensarlo. La persona va a hacer así y seguramente se va a apoyar la espalda en el respaldo. Necesita pensar, necesita reflexionar. Puede que haga esto. Necesita pensar, necesita reflexionar. No vamos ni tan mal,
porque si hace eso, todo perfecto. Necesita pensar, reflexionar, le vamos a dejar que lo haga. Si la persona tiene esta postura, lo cual tampoco sería difícil encontrarnos, vamos un poquito peor. Porque hay algo que no ve claro. Entonces, si tú tienes a alguien así, que tú dices, bueno, ¿tiene duda? No. O sea, realmente lo que está haciendo es en la base de la nariz, y en la base de la nariz, cuando las personas hacen así, de alguna forma, es que hay algo que no ven claro. Si la persona hace así, podríamos decir también, ¿vale? Que hay algo que no está viendo claro, hay algo que no le encaja, hay algo que no le termina de cuadrar. Si queremos saber si la persona está mintiendo, que no sé si es eso también lo que me estabas preguntando, ¿vale? En lenguaje no verbal no hay cazadores de mentiras, aunque te encuentres por ahí cursos en formación de cómo detectar la mentira. Sino que realmente en lenguaje no verbal lo que se hace es detectar incoherencias e incongruencias. Entonces, si la persona te está diciendo que fenomenal, que fenomenal, que fenomenal todo, pero que necesita pensárselo, pero que necesito pensármelo, José Luis, no, o sea, está todo perfecto, pero que es que necesito pensármelo, no, ¿vale? No necesita pensárselo. Es una incongruencia, ¿vale? Porque él está diciendo una cosa, pero está pensando otra. Si lo hace en los brazos es porque tiene algún problema de relación, de vínculo afectivo, y si lo hace en alguna otra parte del cuerpo, pues dependiendo de lo que esa parte del cuerpo significa, ¿no? O sea, el cuello es la comunicación, aquí en el torso está el ego, pues en la cabeza están los pensamientos, por eso si hace así, pues tiene que pensárselo, ¿vale? Entonces, si se rasca, hay incoherencia, hay incongruencia. La nariz, aquí hay malestar, no ve las cosas claras. Si lo hace aquí, pues ya hemos hablado de que puede haber algún problema de autoridad, pero aquí no sería el caso, ¿no? Yo, sobre todo, que la persona se aleje, necesita pensar, y si ves algún tipo de picor, en fin, la persona no está siendo, lo que te está diciendo no es coherente con lo que está pensando sintiendo. Ok. Oye, fantástico. ¿Qué quieres que te diga? Que estaría aquí todo el día escuchándote y haciéndote preguntas, pero eso, como ya he dicho antes, lo vamos a dejar para otro momento. Si solo pudieras darle un consejo a los entrenadores que nos están viendo y al resto de personas para mejorar su capacidad de comunicar, de entender al otro, de crear conexión con el otro. Ya sé que es muy difícil lo que te estoy pidiendo, ¿eh? Pero si solo pudieras dar un consejo, ¿cuál sería? No, para mí, vamos, no me... Le voy a dar un consejo, obviamente, de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora mismo. Para mí, mi consejo sería que comprendieran que la comunicación no verbal y el lenguaje no verbal van mucho más allá de lo que una persona pueda transmitir con sus palabras, que al final las palabras, bajo mi percepción de las cosas, se inventaron para engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás, que las personas rara vez nos acercamos al otro sabiendo lo que queremos, por tanto, que estudien, que investiguen, que el cuerpo tiene su propio lenguaje, que el lenguaje del idioma del cuerpo es muy preciso, muchísimo más que el de la palabra, que hay un mundo, y que, aunque no lo crean, pueden aumentar considerablemente, y no tanto, ¿no?, sus clientes, sino como el resultado, pueden mejorarlo exponencialmente el resultado que tengan con sus clientes, no tanto a través del mejor o peor entrenamiento que tengan diseñado, sino de la mejor forma de acercarse y de conectar con el otro. Porque al final, cuando las personas se nos hace vivir una experiencia, eso es lo que cuenta por encima de todo. Puede ser un entrenador mediocre o puede ser no tan bueno como otros, pero si tú tienes esa capacidad de hacerle sentir a tu cliente que vive una experiencia cada vez que está en una sesión contigo, te garantizo que no te va a cambiar. Y no solamente eso, sino que te recomendará a sus amigos.
Esa es mi forma de verlo. Sí, además coincidimos, ¿no? Yo hablo aquí de Pareto, que el conocimiento técnico es el 20% y la comunicación y la relación es el 80% del éxito, ¿no? El 80% del éxito. Ha sido impresionante. O sea, ¿qué más te puedo decir? Que estoy convencido de que todos estaríamos un montón de preguntas y estaríamos continuamente escuchándote. O sea, que esto hay que repetirlo, lo tenemos que organizar de alguna forma para que ese conocimiento que tengas lo compartas con los demás, ¿no? Con esa generosidad y con esa claridad que has tenido. Ha sido todo un placer, Sonia. Muchas gracias. La verdad que te agradezco un montón que hayas contado conmigo, que me hayas abierto este espacio. Me lo he pasado increíblemente bien. Tengo ahí, no sé, ¿no? Si habrán quedado muy claros algunos conceptos, pero bueno, el tiempo da para lo que da. Tendremos otras oportunidades y muchas gracias, la verdad. Gracias. Claro que sí. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Muy bien, oye, fue fenomenal. Voy a dejar de grabar esto. Pone grabando. Sí, digo que voy a dejar de grabar.